En la clase de hoy vamos a ver la tercera parte sobre estas clases de diseñadores españoles históricos, de las cuales tenéis la primera y la segunda en clases emitidas, en las que ya fuimos viendo, vamos por orden cronológico, fuimos viendo algunos de los nombres más importantes. En orden cronológico, pero no estricto. Ya veréis también que, bueno, pues hay alguno que vamos a ver hoy que se solapa o es quizá un poco anterior a alguno de los otros del otro día, pero más o menos lo estamos viendo un poquito ordenado y pues sin que, aunque por supuesto de todo Valenciaga está aquí, pero sin que por ver unos antes o después estemos realizando ningún tipo de jerarquía ni de clasificación. Sí que os digo que Cristóbal Valenciaga lo tenemos que poner siempre en el podium, eso no hay duda, pero a partir de ahí el resto pues todos tienen su lugar de honor bien merecido. ¿Y quiénes vamos a ver en la clase de hoy? Bueno, pues vamos a ver en primer lugar a Paco Rabanne, que además lo habéis podido ver si estáis con atención a los stories que vamos publicando de anuncios de las clases, lo habréis visto que estaba ya ahí como pista. Bueno, pues el primero del que vamos a hablar hoy, como os digo, es Paco Rabanne, que es fue un diseñador que nació en, por lo que veis ahí, en Pasajes, en Guipúzcoa, en el año 34 y falleció hace muy poquito, el año pasado, en Francia, que es donde vivió, como ahora vamos a ver, el resto de su vida. Se llama de nombre, no se llama Paco Rabanne, sino que se llama Francisco Rabaneda Cuervo, o sea, su nombre real. Quizá os suene el apellido porque hay otro diseñador español actual que se llama Daniel Rabaneda, que son familia, no son, no me acuerdo qué grado de parentesco, no sé si su sobrino segundo o algo así, pero son familia. Y de ahí que veamos el apellido, que es el mismo, lo que pasa que luego Paco Rabanne se cambió el nombre para, bueno, pues para desarrollar su carrera dentro del diseño, que esto, pues como sabemos, es muy habitual, o bien el ponerle a la empresa que fundas un nombre distinto, o el jugar un poco con el nombre, con el apellido, estas cosas pues son muy habituales. Es un diseñador archiconocido, bueno, hablo en presente, aunque ya haya fallecido, pero era un diseñador, pues como dice ahí, de talla mundial, totalmente internacional. De hecho, a veces es una pena que casi se nos olvida que era de aquí por, pues, por esa gran fama que alcanzó y que, bueno, pues es verdad que luego ya no vivió en España. Su madre era costurera del taller de Cristóbal Valenciaga, o sea, que lo tenía ahí en el ADN, y su padre era un militar republicano que fue fusilado durante la Guerra Civil, por lo cual la familia se exilió a Francia. Ya sabéis que esto, pues en esa época fue muy habitual y hubo pues, muchas personas en este país que se exiliaron a Francia y así fue el caso de la familia Rabaneda y por eso ya se instalaron allí y fue en París donde Paco Rabanne estudiaría arquitectura. Si estudiáis, valga la repetición, la biografía de muchas personas dedicadas al mundo del diseño de moda, veréis que en ocasiones no tienen estudios de diseño de moda y tienen de arquitectura. Están muy relacionadas. Tom Ford, por ejemplo, es otra persona que lo que estudió fue en Parsons, en Nueva York, lo que estudió fue arquitectura. Son dos estudios que sin ser lo mismo, lógicamente, pero tienen algunos puntos en común y ha habido, pues, sobre todo mucha gente porque estudiando diseño de moda no puede ser arquitecta, eso es evidente, pero sí que hay mucha gente que está en arquitectura y luego ha cambiado su camino hacia el diseño de la moda. Al final, las personas que estamos dentro de los sectores creativos, es difícil que solo nos guste una parte del diseño o una parte, abriendo todavía más el campo, una parte de las ramas artísticas. Normalmente sentimos interés por muchos más aspectos y eso hace pues, que en muchas ocasiones las carreras laborales se vayan moviendo entre unas áreas y otras.
En 1959 publican ya unos vestidos suyos, pero bajo otro nombre. Todavía no se llamaba Paco Rabanne en sí, sino que se puso el apodo o el seudónimo de Frank Rabanne. Y vamos a ir viendo un poquito la biografía, entre los años 55 y 63 diseña bolsos y calzados, y en el año 63 es ya premiado por una escultura que expone en el Museo de Arte Moderno de París. Pues como veis, lo que acabo de comentar hasta ahora, pues, personas que, como se suele decir, ¿no? Personas, hombres y mujeres renacentistas, un poco a lo Leonardo da Vinci, que cuando son genios normalmente no se quedan solo con una cosa y van tocando de aquí a allá. Tenemos el ejemplo de Karl Lagerfeld, que no le faltaba ya por hacer de nada, o pues muchos de los otros grandes nombres que se nos ocurren. Es muy habitual, como os digo, cuando se tiene esa sensibilidad creativa no se concentra solo en una cosa y se necesite explorar otras, y es como que el cuerpo te lo pide. Entre los años 62 y 66 fabrica algunos accesorios para firmas como Valencia, Nina Ricci, Pierre Cardin, Hugues o Givenchy, y los fabrica bueno, pues ya a su estilo, ¿no? Esos accesorios con mucha fantasía. Por ejemplo, les hacía botones o bordados, fabricado todo de forma artesanal. Y será en el año 66 cuando ahí ya sí podemos decir que aparece Paco Rabanne como firma, presentando su primera colección, de la cual vemos ahí una imagen, que es la colección Manifiesto, que estaba formada por 12 vestidos que, como ya veis en la foto, marcaron o van a marcar el devenir de toda su carrera, por lo que es más conocido, por lo que supuso bueno, pues un punto de inflexión y la aparición de algo muy novedoso, que era estos vestidos que, como veis, están fabricados en material que es un acetato de celulosa. El nombre comercial del material es Rolroyd. No es necesario que lo conozcáis, simplemente pues, como detalle. Y bueno, pues era un material que también iba muy con la época. Estamos hablando, fijaos, en los años 60, cuando estudiéis diseñadores, pues cuando hablábamos de Balenciaga, etcétera, y decíamos la estética de los años 50, va todo pues, relacionado, ¿no? En la época, me refiero al momento histórico, al contexto socioeconómico. En este momento estamos hablando de los años 60, es esa década de la carrera espacial en la que bueno, pues se produce la llegada del hombre a la luna. Estados Unidos de América con la URSS tienen esa, como decía, esa carrera espacial, esa competición por ver quién llega antes, y la estética futurista en esos momentos irrumpe en el mundo de la moda, y pues, los diseñadores que he nombrado previamente, Hugues, Pierre Cardin, todos estos apuestan por ese tipo de diseños que van a caracterizar mucho a la moda de los 60. Paco Rabanne será otro de ellos y logra ese aspecto futurista, aparte de con las siluetas típicas de la época, con este material que, como vemos, en lugar de utilizar tejido, lo que utiliza es metal. Va a construir sus vestidos con piezas metálicas, de ahí que Coco Chanel le apodase el metalúrgico. Ese era el apodo que le puso Gabriel Chanel a nuestro diseñador español tan conocido. Y vamos a ir viendo cómo, pues, lógicamente, ha hecho a lo largo de toda su carrera, hizo muchísimas colecciones, muchísimos más diseños, pero si hay piezas que sean reconocibles al 100% y que son ese mito, ese hito histórico que definen pues, su obra, ¿no? Es estos, los vestidos, o luego ya aparte otras piezas, pero sobre todo los vestidos de piezas metálicas. Y no solo lo vemos en pasarelas, lo hemos visto pues, como os decía, en desfiles, personas pues, a pie de calle llevándolo y demás, sino que también ha tenido sus momentos importantes en el cine. Vemos aquí a Audrey Hepburn llevando un vestido maravilloso en la película Dos en la carretera. Veis ahí dos fotografías donde lo podemos ver. Y bueno, no sé qué os parece Rabanne, si os gusta, si no os gusta. Si a día de hoy todavía impacta, imaginaos
en la década de los 60. Es pues algo muy novedoso cuando venimos pues, de los 50, que era todo tan clásico, tan conservador, tan que se había vuelto a la mujer, ¿no? Esa cintura tan marcada con las faldas de vuelo de la silueta de Christian Dior. Esto es algo totalmente distinto, con esas piezas que además al estar enganchadas también en lugar de estar cosidas a una superficie, sino que van enganchadas entre sí, se van moviendo y van generando esos reflejos que bueno, pues aportan luz y aportan movimiento a las piezas que crean. Entonces son bueno, pues muy llamativas y muy diferentes. Ahí vemos que en lugar de trabajar con hilo y aguja, pues está con su maza y cortando todas esas piezas para luego formar esos vestidos que juegan además con las formas geométricas, como vemos, bueno, pues desde círculos, rombos, cuadrados, hace ese contraste entre el uso del metal y que además sean esas piezas que va generando que tengan formas geométricas, apoteósico, me decís ahí. Y bueno, sí, os encanta también. Pierdo la cabeza completamente con este look desde la primera vez que lo vi. Supongo que te refieres al de Audrey Hepburn. Es una maravilla que, bueno, aquí vemos más, pero por adelantar aquí, enlazar, luego volvemos atrás, no os preocupéis. Pero como os decía, tuvo un peso pues, en películas importantes y lo veíamos ahí en Audrey Hepburn, pero también en otra película muy mítica, que es la película Barbarella, y aparece, pues en ella aparece Jane Fonda y el vestuario lo realizó Paco Rabanne. Aquí vemos a la señora Fonda llevando bueno, pues otra de sus creaciones maravillosísimas. Fijaos con este juego de tonalidades de color verde y lo mismo, si veis la película, hoy en día ya no se ve futurista, ahora se ve retrofuturista porque lo vemos desde el presente, pero en su momento era estética futurista, todo, pues como os decía, influido por el momento histórico que se estaba viviendo, por supuesto también a tener en cuenta la largura de la falda relacionada con esa revolución sexual que también se estaba produciendo, que cuando estudiéis la historia y la historia de la moda, que a veces pues, se puede hacer un poco densa, intentéis contextualizar de esa manera, el entender que si se estudia lo que está sucediendo en cada momento cuando estudiamos historia de la moda, es para comprender la evolución de la misma, el por qué de repente pues unas faldas se acortan o se lleva una estética determinada, porque está en relación con lo que sucede en el mundo. Eso, pues, la pasarela se acaba empapando de ello. Y en este caso, como os decía, es una época en la que si veis a esos nombres que os he comentado, Courrèges, etcétera, etcétera, veis que la estética futurista tuvo mucha importancia y es por lo que os he comentado. Bueno, por ver aquí algunas fotografías más, tanto de Paco Rabanne joven, creando pues otra de sus piezas, y aquí posando ya de mucho más adulto con uno de sus vestidos en los que ya pues, evoluciona esas formas. Ya os digo que el diseño a base de piezas unidas con arandelas metálicas es la señal de identidad de Paco Rabanne. O sea, así como en Christian Dior tenemos la chaqueta bar y la falda Corolla, en Coco Chanel tenemos la chaqueta, el blanco y negro. Cuando estudiamos esas piezas míticas tenemos una serie de características que nos sirven para identificar luego que un diseño pueda ser de alguien. Si yo veo un diseño que está forrado de camelias, pues sé que es de Chanel, o que está haciendo un homenaje a Coco Chanel, también puede ser. Si veo un vestido a base de piezas metálicas o una pieza a base de piezas metálicas, sé que es de Rabanne o, insisto, que está haciendo un homenaje, en el mejor de los casos, a la firma de Paco Rabanne. Vemos aquí otro de sus vestidos más famosos, una de las fotografías casi que hay más míticas, que es este vestido llevado por François Hardy,
que está realizado ya no solo con piezas de la celulosa que hemos hablado, de ese metal, sino aquí son placas de oro y además con diamantes. Si no recuerdo mal, no os lo puedo decir segura, pero creo que fue un vestido que creó para una expo de joyería, me parece que fue algo así, no os lo puedo decir 100% seguro, pero creo recordar que la historia de la fotografía iba por ahí y que por eso está acompañada de 2 personas de seguridad, porque el vestido que lleva es una joya per se, que imaginaos primero lo que pesaría eso y lo que valdría esa pieza. Otra actriz, cantante mítica, Jane Birkin, otro icono, vamos, sin parangón de la historia de la moda, y junto a su marido, junto a Serge Gainsbourg, los vemos a la pareja llevando creaciones de Paco Rabanne. Aquí otro de sus vestidos, pues, como veis, no siempre, evidentemente no van a ser iguales, pero tienen esa seña de identidad que los hace totalmente reconocibles e inconfundibles. En el año 69, a partir de esa idea que había tenido, diseña este bolso y precisamente por el año de creación lo denomina así, 69, y es un bolso que en su momento tuvo su época, pero es que la firma lo ha reeditado hace, pues no me acuerdo, ya hace, no sé, 4 temporadas o sí, me baila un poco la fecha, y ha sido otra vez un boom absoluto. Es un bolso pues muy diferente, muy original, lo han revisitado en distintos tamaños, distintos formatos, pero conservando, como veis, lo que son las piezas redondas, que van todas unas apoyadas encima de otras, creando esa especie de malla que es lo que conforma el bolso. O sea, no es un bolso que por fuera tenga piel o tenga el tejido, sino que está realizado en metal, luego tendrá por dentro lo que sea, pero toda la estructura, toda la base, así como la cadena, es de metal y totalmente con el código estético de la firma. En el año 71 se une a la Cámara Sindical de la Alta Costura de París. Ya sabéis que para producir alta costura hay que formar parte de la Chambre sindical y cumplir con los requisitos que establecen para que las colecciones que se lanzan sean consideradas de alta costura, y estará un tiempo adherido a la Cámara, veis ahí unos años en los que producirá alta costura, pero bueno, principalmente el mayor peso que tiene su firma ha sido en el prêt-à-porter, tanto masculino como femenino, y como la mayoría de firmas suelen hacer, ha ido expandiendo el negocio y ha comercializado, pues, aparte de complementos, también se ha metido en el mundo de los perfumes. De hecho, es una de las marcas más exitosas, la colonia One Million, quien no la conoce, y así como otras que han ido sacando, es una de las firmas más exitosas. Luego, en cuanto a venta de fragancias, y pues One Million es un exitazo total, que bueno, luego hablaremos, os explicaré ahora cuando os hable de cómo evolucionó la marca empresarialmente, os comentaré un poquito sobre eso. Pero antes de nada, también hablar de distintos premios que ha tenido. En el año 90 recibe el Dedal de Oro francés, y en el año 94 le entregan la medalla de oro al mérito artístico y cultural de la Universidad Complutense de Madrid, así como pues, muchos otros reconocimientos, como os podréis imaginar. Y en el año 99 anuncia su retirada de la alta costura y se mantiene solo en el ready to wear, que viene a ser lo mismo que esto ya os lo he explicado alguna vez, que simplemente es la forma de denominarlo en inglés o en francés, pero es lo mismo. Y la firma continúa, pero continuará ya bajo la dirección creativa de otras personas. No será ya el propio Paco Rabanne quien esté en sus firmas, se mantiene el nombre, pero ya no va a ser él quien esté ahí. Y la empresa es adquirida por el Grupo Puig. Esto es lo que os iba a comentar en relación a las colonias. El Grupo Puig es un grupo español de lujo que no está
bueno, tendría que ver las cifras. Os iba a decir que no está al nivel de LVMH, Richemont, Kering y demás, pero es un grupo que estaba pues, más enfocado al tema de perfumería, pero han ido adquiriendo cada vez más marcas de lujo y son dueños de varias de las marcas más importantes que hay en el mercado. O sea que entre unos pocos grupos empresariales se reparten casi todas las marcas. Y el grupo Puig, pues, por ejemplo, son los propietarios de Carolina Herrera también, por eso también fabrican sus colonias. Entonces, también, como os decía, han ido haciendo muchas adquisiciones y entre los que os he comentado, LVMH, Kering, etc. y unos poquitos más, el grupo de Diesel, que no me acuerdo cómo se llama, el grupo de Michael Kors, que tiene Versace y no sé qué otras más, entre unos pocos son dueños de pues casi todas las firmas importantes que conocemos y que desfilan en las pasarelas más conocidas. Eso para que entendáis también cómo funciona la industria de la moda, de ahí todo ese baile de sillas que suelen decir, en cuanto las cifras no funcionan, ahí las personas que están a cargo de las finanzas de esas marcas dicen que aquí algo hay que hacer y por eso vemos esos cambios constantes, que si ahora Pierpaolo se va de Valentino y vuelve Michele, que estaba en Gucci, toda esta fluctuación es porque, bueno, pues porque hay que entender que la moda es una industria y además, pues cada vez menos artística y cada vez más económica. Se ha dejado muy de lado la parte creativa y pues es comprensible que esa era la consecuencia de la aparición de esos grandes grupos que llevase consigo pues que se priorizara muchísimo más, que siempre hay que hacerlo, lógicamente, porque es empresa, pero muchísimo más desde que son estos grandes monstruos empresariales los que tienen la propiedad de estas empresas. La marca va a pasar unos años a raíz de, bueno, pues de esta compra y de que dejan la alta costura, etcétera, que ya no es Paco Rabanne el que está en la dirección creativa, va a estar unos años en los que se dediquen solo a los perfumes, que ya os he dicho que son un gran éxito de la firma. Y en 2011 vuelven a producir colecciones de moda con Manis Arora, como director creativo, que si no lo conocéis, os recomiendo muchísimo que busquéis lo que hace, porque estoy segura que a más de uno y más de una os va a encantar. No me quiero pillar los dedos, pero juraría que es de nacionalidad india, pero no lo digo al 100% segura. Pero independientemente de eso, si no lo conocéis, de verdad que os va a alucinar. Tiene un nivel de, como veis, de bordados, de detalles, son creaciones muy preciosistas, muy detallistas, muy maximalistas. Desde luego no podemos decir que sean sencillas, son muy barrocas, con pues mucho colorido también y os recomiendo encarecidamente que miréis su trabajo. Al año siguiente, Arora abandona el cargo y le sustituye una mujer, Lydia Mahler, quien estará también un solo año. Parecía que no terminaba de cuajar nadie en la firma hasta el año 2013, cuando llega Julien Dossena, que había estado trabajando en Balenciaga con Nicolas Ghesquière, que a día de hoy, recordad, es el director creativo de Louis Vuitton. Pero previo a eso, os vuelvo a hablar otra vez de este baile de sillas, hace ya unos añitos, porque Nicolas Ghesquière ha hecho ahora en Louis Vuitton, me parece que la última colección celebraron el 10º aniversario, o sea que ya 10 años, y previa a eso, como os digo, estuvo en Balenciaga. Para mí, una época flipante de Balenciaga, me encantaba lo que hacía Nicolas Ghesquière cuando estaba ahí, más que lo que hace en Louis Vuitton, pero esto ya es a gustos. Simplemente lo digo para que os pique la curiosidad y vayáis a ver colecciones de cuando Ghesquière estaba ahí. Entonces, Dossena trabajaba con él en la firma y llega a 2013 a Paco Rabanne y esta unión pues, sí que se ha consolidado, parece que ha funcionado y ha posicionado a Paco Rabanne otra vez pues, entre las firmas deseadas.
vuelvo a lo mismo, que me repito en muchas clases, pero para que os quede claro cómo es pues el funcionamiento de la industria de la moda. Hay marcas que están siempre, son lineales. Ayer leí que Chanel ha vuelto otra vez a multiplicar sus ganancias, no sé por cuánto, una barbaridad. Y bueno, pues hay firmas que siempre están. Y luego hay firmas que tienen muchos años de historia, siempre están, siguen produciendo, son de lujo, venden, están ahí, pero digamos que están en un segundo plano en cuanto a popularidad. Son firmas muy veneradas por su calidad, son firmas pues que pertenecen al lujo, se dan por sentadas, pero no son firmas, ¿cómo os diría? Cool, no tienen ese toque de que las haga deseables. Y de repente llega un director creativo y les da una segunda vida o las resucita, no sé cómo decirlo, y pues se convierten en la firma del momento. Paso con Bottega Veneta, paso también, no es lo mismo, pero un poquito con Fendi, también podríamos hablar un poco de eso, cuando llega Kim Jones. Este tipo de nombramientos estrella de directores creativos hace que muchas veces suceda esto, ¿no? Que llegan a una firma y presenta una colección que de repente a todo el mundo le fascina y se convierte en la marca que en esos momentos todo el mundo quiere. Luego vemos clones por todas partes. En el caso de Paco Rabanne no ha llegado a ese punto como pasó con Bottega Veneta, etcétera, pero sí que ha vuelto a poner la firma en la palestra y pues también es uno de los desfiles y de las colecciones más esperadas cada temporada. Juegan mucho con las superposiciones, pero mezclando los guiños a esos vestidos metálicos, pero por debajo a lo mejor con una especie de camiseta romántica, o sea, mezclando mucho. Pasamos al siguiente nombre de diseñador español, que es Adolfo Domínguez, que nace en un pueblo también, en este caso de Ourense, en el año 50, y también tenía contacto con la moda desde pequeño, como hemos hablado de Paco Rabanne, que su madre hemos dicho que trabajaba en el taller de Valenciaga. En el caso de Adolfo Domínguez, sus padres tenían una sastrería donde él ya pues, pasó su infancia y pues ya fue aprendiendo el oficio desde entonces, aunque decide estudiar filosofía y letras y se marcha a París y a Londres a vivir, y no será hasta su vuelta en los años 70 cuando comience a trabajar en la sastrería familiar y a continuar con el negocio de, pues eso, de su familia. En el año 76 abre su primera tienda en Ourense y poquito a poco empieza a adquirir relevancia y en los años 80 ya presenta colecciones de hombre y mujer tanto en Madrid como en París y tiene puntos de venta en Madrid y Barcelona. Vais viendo, lo he pasado muy rápido, pero vais viendo algunos de sus primeros desfiles en los que podemos apreciar su estilo. Y una de las cosas por las que más conocido es Adolfo Domínguez es por esto. Si alguna vez habéis oído esta frase, este eslogan, es de Adolfo Domínguez. La arruga es bella. Fue una que lanzaron y que supone un hito en la historia de la publicidad de moda en España. Veis ahí una cita del propio Adolfo Domínguez que explica su forma de entender la moda, que dice, para mí, la manera en que vestimos refleja lo que somos y en cada rostro está escrita la historia de cada ser humano. Quise que mi ropa fuera una segunda piel y de ahí mi eslogan. Es como os decía, como percibe la moda, también el hecho, contextualicemos nuevamente. Una persona que ha estudiado filosofía tiene un enfoque distinto, el cómo nos hemos criado, dónde hemos nacido. Lo que hemos ido recibiendo nuestra información sí o sí se acaba viendo reflejado en cómo creamos, porque moldea la forma en la que percibimos el mundo y en lo que luego acabamos desarrollando. Y en el caso de Adolfo Domínguez, pues os he comentado que estudió filosofía, y fijaos qué forma pues tan holística, ¿no? de entender la moda
y el querer que sea reflejo del paso del tiempo, de las experiencias, de lo vivido, y por eso sus trajes, sobre todo en esta época, los años 80, vemos que son trajes muy fluidos, en tejidos que se arrugan y que, lejos de aparentar perfección, muestran todo lo contrario, quieren transmitir pues, vida, ¿no? Que hay historias detrás de esas prendas. Y por eso, haciendo guiño a su propia campaña, hace unos poquitos años lanzaron esta otra pues, publicidad que se retrotraía a esa anterior, en la que pues era como una segunda parte de esa campaña mítica, y en este caso lo que decía era sé más viejo, y como vemos a una modelo de edad mucho más avanzada de lo que estamos acostumbrados y acostumbradas, y pues también con una serie de eslóganes muy relacionados con la sostenibilidad, enlazando la idea de la vejez con la sostenibilidad en el sentido de esas prendas que no son de usar y tirar, que duran, que van avanzando con la persona que las tiene hasta que se hace mayor. Entonces, vemos aquí, sostenible es comprar una prenda que te dure 10 años, sé más viejo, crearon ese hashtag. Los viejos saben de estilo, no de moda, sé más viejo. Entonces, crearon estas publicidades que son también pues, muy llamativas y muy impactantes, y que una vez más pues nos hablan de esa forma de ver la moda que tiene Adolfo Domínguez. Firma que se hace también internacional porque hicieron el vestuario de la serie Miami Vice, de esa serie también famosísima, aunque ya pues, antigua, en la que salía Don Johnson, ¿no? Es el nombre del padre de Dakota Johnson. Y salían en esa serie con esos trajes, seguro que la habéis visto, en colores pastel, con las mangas remangadas, pero pues esos tejidos que os decía, arrugados, muy casual, todo muy relajado, pues esos trajes eran de Adolfo Domínguez, y eso hace que la firma se conozca a nivel internacional. En el año 94 abre su primera tienda en Portugal, y en el año 97 sale a bolsa, siendo la primera empresa de moda española en hacerlo. Fijaos, a finales de la década de los años 90 tienen más de 150 tiendas repartidas en distintos puntos del mundo. Se fueron ampliando y era una empresa que funcionaba muy, muy bien, pero bueno, luego iremos viendo que ha ido a partir de entonces arrastrando ciertos problemas, les ha costado enfocar la firma con el paso del tiempo. Vemos que la industria del mundo de la industria de la moda es dificilísima y bueno, pues es complicado, pero pues, han ido probando distintas fórmulas, han sacado diferentes líneas, más jóvenes, por ejemplo, sacaron la línea U, ya ahora mismo, si os soy sincera, creo que ya no existe, juraría que no, porque había tiendas específicas de U, no sé si las recordaréis, y creo que ya no están, pero aquí me estoy nuevamente pillando un poquitín los dedos porque no me acuerdo al 100%. Pero bueno, han ido sacando también AD+, Adolfo Domínguez Niños, de joyas, de novias, de para la casa. No sé si también os acordaréis que hace ya unos cuantos años sacaron una colección cápsula en colaboración con Gala González, porque Gala González es la sobrina de Adolfo Domínguez. Entonces, aparte de que hizo alguna campaña también como modelo, hicieron una colección cápsula colaborando a nivel de diseño con ella, y bueno, pues también en su momento fue un boom porque era la época de aparición de los blogs. Gala González, o Anlul, como se llamaba en su blog, fue de las primeras españolas en tener un blog y además en hacerse conocido a nivel internacional, porque vivía en Londres, tenía una forma muy llamativa de hacerse las fotos, muy de la época. Ahora ya se ve más antiguo, aunque sabéis que ella ha continuado, está muy bien posicionada en la industria de la moda, tiene su propia marca de ropa. El otro día, por ejemplo, Esther Expósito llevó un vestido suyo en Cannes, en uno de los eventos que acudió en Cannes, o sea que sigue muy, muy, muy ligada al mundo de la moda.
En el año 2004 diseña uniformes para Iberia. Esto en alguna clase también os lo he comentado, que el realizar uniformes para aerolíneas es algo que muchos diseñadores importantes han hecho. Tenemos a Balenciaga cuando lo hizo con Air France, con ahí esa disyuntiva que tenía entre hacerlo o no hacerlo, porque era prêt-à-porter, etcétera, etcétera. Y así como otros diseñadores que en otras clases ya hemos ido comentando, pues Adolfo Domínguez realiza los uniformes para la aerolínea española. Y bueno, pues en el caso de esta empresa es una empresa familiar hasta también el momento en que Puig, como hemos hablado antes, la adquiere, y son sus hijas las que han continuado el legado, que son Adriana, Tiziana y Valeria, que forman parte, como os digo, de la empresa. Y en el año 2020, Adolfo Domínguez anunció que cedía la presidencia a su hija Adriana, a quien veis en la foto, a su hija mayor. Pero como os comentaba, y es muy habitual, bueno, pues la empresa es vendida a este grupo empresarial básicamente porque, como ya os he medio anunciado, arrastraba desde hacía varios años una gran crisis. Habían ido cerrando muchas tiendas, muchas de las líneas que tenían, muchos despidos, pues los datos no salían, los datos económicos, y pues mucho movimiento para intentar reenfocar la marca. Ahora pues parece que va mejor. Y bueno, pues ojalá que sí y tengamos a Adolfo Domínguez para rato, porque es uno de los grandes nombres de nuestra moda, sobre todo poniendo también en valor que en el caso de Adolfo Domínguez estamos hablando de un diseñador que ha hecho pasarela, pero que además genera producción, genera industria. Esto no es tan fácil, es muy complicado producir en España. Tenemos muchos nombres que desfilan en algunas de las pasarelas, los que conocemos, la 080, el Mercedes-Benz, etcétera, etcétera, pero que luego no tienen tiendas, luego no producen, porque es muy difícil. Entonces, pongamos en valor el nombre de Adolfo Domínguez y todo lo que ha conseguido en todos estos años. Con esto doy por finalizada la clase y voy a ver lo que me habéis ido dejando por escrito. Como sabéis, si queréis sumar, ahora es el momento de preguntarme si necesitáis que repita. Sí, nos comenta Sofía, bueno, hay alguna cosilla que voy a omitir, luego igual off the record la digo, pero nos dice que es para reflexionar pues todo este movimiento de los grandes grupos empresariales, cómo pues, manejan toda la industria de la moda. Al final es así. Y a ver, ¿cómo digo esto sin mojarme demasiado? Trae consigo que es comprensible, ya os decía, estamos hablando de una industria que tiene que producir beneficios económicos, eso es lógico, pero el hecho de que sean unos grupos tan grandes y además que propiamente los dueños o dueñas de esas empresas no sean las personas creativas, lleva consigo que a las personas que están en esos cargos pues se los ha llevado a un nivel de estrés y de colecciones a producir que es totalmente insostenible. Ya no me refiero a sostenibilidad en cuanto a producción de número de prendas y sacar prendas al mercado, no. Hablo a nivel humano, para con las personas que trabajan en esos equipos creativos y que tienen un nivel de estrés pues que no se puede aguantar en muchas ocasiones, o luego que con el tiempo se ha sabido pues que la persona que había salido de una empresa que parecía que había salido bien, le habían despedido y además de malas formas. Entonces, que tiene esa parte que, bueno, pues que es bastante reprochable,
que sabemos que existe, que es así, que es consecuencia, como os digo, pues de que sean grandes, enormes grupos los que controlan todo, como pasa en otras industrias, pero que hay que saberlo y comprender que pues, eso tiene ciertas consecuencias. Sí, esta clase está quedando grabada y se subirá a la plataforma. Es muy difícil producir en España porque no tenemos apenas tejido industrial textil. Queda muy poquito. Hace años había muchísimo más, sobre todo en Cataluña, pero a día de hoy queda muy poquito. Entonces es muy complicado producir aquí. No hay, como pudiéramos ver en países como Italia o Francia, que sí que tienen una verdadera industria del mundo de la moda. Aquí tenemos los grandes monstruos low cost, esas superpotencias con Mango e Inditex, pero luego el resto es muy complicado. Nombráis ahí, Sofía nos nombra a McQueen, imagino que lo estabas diciendo por todo el tema que hablaba del estrés, pero tendríamos muchos otros nombres que han pasado, no han aguantado el ritmo de la moda, porque es totalmente asfixiante y pues me acuerdo pasa que no me acuerdo de su nombre, del que fue el diseñador de Pronovias, que se suicidó, por ejemplo, Christopher de Carnin, que fue el diseñador previo a Olivier Gustain, que él también dejó el puesto porque por estrés, por su situación psicológica, tampoco pudo aguantar, y así como muchos otros nombres que han ido saliendo. Bueno, a ver, es la realidad. No podemos obviar la realidad y me decís, joder, lo de que sea complicado. Pues no os voy a mentir, la realidad es esa, pero las marcas salen. Pero hay que ser conscientes. Si no sois consciente de la realidad, es muy difícil poder manejarse en ella. Entonces, yo os cuento las cosas como son. Bueno, con esto doy por finalizada la clase. Espero que os haya gustado estos 3 nombres que hemos visto hoy y lo dicho, quien no haya visto todavía las 2 anteriores, os las recomiendo muy, muy, muy fuertemente para que conozcáis pues, la historia de la moda en España, la historia contemporánea de la moda en España, empezando por el Gran Valencia.